los objetivos más comunes al iniciar el año es siempre arrancar el gimnasio. Quédate tranquilo, que si todavía no lo arrancaste, o peor, ya pagaste la cuota anual y no fuiste ni 5 veces, te entiendo completamente. Y es que no es solamente el dolor físico, sino que también es el recelo que le tenemos hacia las personas que vienen y nos dicen: y a mí me encanta ir al gimnasio. Y no te preocupes que no estás solo en esto, porque este pensamiento es algo más normal de lo que cualquiera podría pensar. Y hay una razón muy específica para esto, y es que hacer ejercicio es totalmente antinatural. Antes de que bajes a los comentarios y escribas algo como: che, vos no podés correr ni el bondi, no sé de qué hablas, quiero informarles que el año pasado corrí 10 kilómetros. Más de una vez. Bueno, ahora hablando en serio y más allá del título Byte, hacer ejercicio no es algo que esté en nuestra genética, es algo que inventamos nosotros. Y si bien es una actividad que hacemos varias veces a la semana o es un hábito que sostenemos hace ya años, no sabemos nada de sus orígenes. ¿Desde cuándo existen los gimnasios? Para hablar del ejercicio, primero tenemos que hacer un pequeño gran paréntesis. En nuestros inicios como nómades, hacer ejercicio es algo que va a estar presente en varios aspectos de nuestra vida. Ser ágiles, fuertes y veloces nos hizo sobrevivir. Entonces aparecieron dos aspectos muy importantes en nuestra historia: la cosecha y la cría de ganado. Y con el tiempo nos volvimos sedentarios. Aparecieron las primeras civilizaciones y tales habilidades como tirar lanza al fallo ya no eran del todo necesarias. La actividad física y la agilidad cambió, pero no desapareció. Es un ejemplo algo burdo, pero como para que se entienda, ya no teníamos que escalar árboles para poder ocultarnos de un depredador, sino que construíamos edificaciones como los Catalayuk para poder vivir y ocultarse. Y estas viviendas estaban hechas sin puertas ni ventanas, ya que ingresabas por una trampilla por el techo. He aquí la diferencia. El esfuerzo no cambió, sino que se transformó. Ahora había que construir nuestros refugios, había que transportar el agua, había que levantar los muros, había que arar la tierra. La vida se volvió un poco más, te podría decir, cómoda. En algunos aspectos, claramente. Con el crecimiento de las sociedades se comenzaron a apreciar aspectos de la vida que antes no se tenían en cuenta. Por cómo voy a abordar el asunto, creo que va a ser una perspectiva algo eurocentrista, pero la realidad es que se encontraron prácticas del bienestar de la salud en múltiples culturas. Como en la antigua China, donde el entrenamiento estaba ligado a la guerra y a las disciplinas corporales, como el Wushu o el Qin Yong, o en civilizaciones egipcias, en donde se han encontrado representaciones en tumbas con escenas de lucha, natación y entrenamiento físico, o también en sociedades precolombinas, donde el movimiento también tenía un fuerte componente ritual y social. Pero la base de lo que conocemos hoy en día como gimnasios arrancó en la antigua Grecia entre los siglos 6 y 4 a.C. De hecho, el término que utilizamos hoy en día viene del griego gimnos, que significa desnudo, ya que en los gymnasium, este ente como institución, los hombres entrenaban sin ropa. Quizás vos estés teniendo algún pensamiento así como raro. Los gymnasium no solamente eran espacios en donde se entrenaba el físico, sino que también se enseñaba, se debatía y se formaba. Y uno debía estar desnudo en cuerpo y alma. ¡Qué conveniente!, ¿no? Entonces el entrenamiento físico y filosófico formaban parte del mismo desarrollo de la idea de ser humano. Y si vos sos de esa persona que se pone los auriculares y no quiere que nadie lo moleste, no sé cómo hubiera sobrevivido en esta época. Estabas obligado a sociabilizar. Y los gimnasios eran espacios abiertos donde todos los hombres libres podían ingresar. Y remarco la palabra hombres y la palabra libre. Básicamente los esclavos no podían entrenar. ¿Y las mujeres? Estamos hablando de una sociedad adelantada a la época. Ilustrada, con gran arquitectura, en constante expansión del pensamiento filosófico, pero sobre todas las cosas altamente patriarcales. Claro que no, las mujeres no podían entrenar. Si las mujeres participaban de competencias era algo muy extraño, ya que la mujer tenía que parir a los hijos, cuidarlos, cuidar la casa. ¿Qué otra cosa iba a hacer la mujer si no? Era extraño que las mujeres participasen de las competencias, excepto si estamos hablando de las mujeres espartanas. Estas sí participaban, pero hasta incluso tenían una competencia por fuera de la de los hombres. Si acá es donde surgió el gimnasio, entonces ¿cuáles eran las actividades que se desarrollaban? ¿Acaso su rutina arrancaba con un monster, un preentreno y hacer PRs en press de banca? Obviamente no, había otro tipo de actividades en la época. Lucha, salto, boxeo, entrenamientos con pesas, pero no como las conocemos hoy en día, sino con bolsas de piedra y objetos pesados. Y por objetos pesados me refiero a rocas muy pesadas. Y también tuvieron sus buenas mancuernas de piedra. Y es precisamente en esta parte de la historia en la que aparece la palabra calisthenics,
que en griego significa hermoso y fuerte. Y las representaciones, los cuerpos realmente se veían así. Estaban muy bien entrenados, pero también se buscaba un poco exagerar el nivel de músculo al momento de plasmarlo. Pero imagínate que si vos te pones 20 filtros antes de subir una foto, ¿me vas a decir que ellos no lo hacían? ¿Cómo lo hacías? Te estarás preguntando. Bueno, ellos usaban elementos como aceites o tierra de terracota que se ponían en los músculos con la intención obvia de incrementar un poco este nivel de músculo a la vista. Bueno, ahora no sé bien cómo hacer este pasaje de época porque la realidad es que es históricamente muy complicado y ustedes entraron a ver un video de gimnasios, así que voy a tratar de, como dije al principio, ser un poco reduccionista. Para que te resulte un poco más cercano, voy a ponerlo en una situación. ¿Recuerdan Game of Thrones? Es un contexto donde el poder político está debilitado, una gran fuerza religiosa que parece secundaria comienza a crecer, gana legitimidad entre la gente y termina ocupando un lugar central. Y ahora, históricamente, podríamos echarle la culpa al emperador Constantino con el Edicto de Milán, que permitió a los cristianos practicar su religión libremente, y unos años después, con Teodosio I, el cristianismo pasa a ser la religión principal del imperio. Y el imperio romano ya tenía una crisis política, social y económica en constante crecimiento. Sería muy fácil echarle la culpa a la Iglesia Católica. Se comienzan a deshacer ciudades y con esto se pierden los espacios públicos como las plazas y con estas los gimnasios. Y la gente también pasa a vivir en entornos más rurales y el foco pasa del cuerpo al alma. El placer físico y la exhibición corporal comienzan a verse con desconfianza entre las personas. Sí, ya sé que es muy difícil de entender cómo pasamos de esto a esto, pero bueno, no lo vamos a ver en este video. Si quieren que lo hablemos en algún video, podemos llegar a verlo, pero en este video no. Ya no existe el entrenamiento por estética, ahora todo es funcional. El movimiento comienza a tener una función preventiva, y es que en esta época pensadores como Hipócrates, quien fue modelo en enseñanza sobre el balance entre la nutrición y la salud, o Galeno, quien siguió su obra, desarrollan la teoría de los humores. ¿Qué es la teoría de los humores? La voy a desarrollar brevemente porque estoy elaborando un video específico que ya te vas a enterar de qué es. Y esta teoría aborda de que estos 4 elementos tienen que estar en constante equilibrio para evitar enfermedades. Y mientras que los campesinos ejercitaban sus músculos de manera inevitable a través del trabajo físico en el campo, los nobles, librados de estas tareas, imagínate, estaban más al pedo que cenicero de moto, comenzaron a desarrollar sus propias formas de actividad física: cazar, montar a caballo, practicar esgrima o luchar a cuerpo, y por lo que veo con ropas muy incómodas, no solamente eran habilidades útiles para el campo de batalla, sino que también se valoraba la forma de educación, disciplina y autocontrol sobre los hombres. Y quizás estás pensando que algunas de estas actividades no se escuchaban para nada ejercitosas, y es que en realidad se consideraba innecesario hacer algo hasta el cansancio que genere fatiga, podía alterar el equilibrio entre estos 4 líquidos, como hablábamos antes de la teoría de los humores. Van a pasar muchos años hasta que esta perspectiva cambie, hasta el Renacimiento, por algo se llama Renacimiento también. La forma de entender el cuerpo va a comenzar a cambiar, ya que se redescubren las ideas antiguas de Grecia y Roma, como el arte, la ciencia, filosofía, y el cuerpo vuelve a valorarse, ya no era visto solamente como un medio espiritual. Si bien hubieron algunos avances durante el siglo XVIII, como el de Francis Lawrence, en que en 1976 inventó el gimnasticón, que podríamos llamar que fue el primer prototipo de bicicleta fija, es a comienzos del siglo XIX, en 1811, en Berlín, en donde Friedrich Ludwig Hahn creó un espacio de entrenamiento al aire libre que ya podríamos calificar como el primer gimnasio moderno y pionero en la implementación de ejercicios como parte de la actividad física en las escuelas. Y más tarde en Bruselas, décadas más tarde, vamos a encontrar los primeros gimnasios comerciales, estos impulsados por figuras como Hippolyte Triat en 1840 y Leo Durlacher, también conocido como el profesor Atila, en 1886. Es acá en donde el entrenamiento deja de ser solo educativo o militar y comienza a formar parte de la vida cotidiana. Y acá tenemos que dar un poco más de contexto. Tras la revolución industrial, los cánones de belleza y donde las personas podían dedicar su tiempo libre cambiaron. Y la aparición de exponentes como Eugene Sandon, que es considerado como el padre del físico-culturismo moderno y el primer culturista de la historia, sienta las bases del culturismo moderno y muchas de las técnicas de entrenamiento actuales. Entonces, figuras como la de él fueron las que fomentaron la invención del hombre con cuerpo trabajado como modelo estético, y este modelo es el resultado de un sistema de transformaciones culturales, económicas e ideológicas que fueron apareciendo durante la época. Pero este nuevo estilo de vida no solamente debemos distribuírselo a Eugene,
sino que también en el siglo XIX comenzamos a encontrar las primeras máquinas del gimnasio. Imagínense que antes muchos de los aparatos con los que se ejercitaban eran pesas, barras, anillas, hasta que el médico sueco Gustav Sander, pionero en la mecanoterapia, creó lo que serían aproximadamente 36 máquinas de polea y resistencia. Estas máquinas se implementaron para reducir el esfuerzo físico y facilitar el movimiento terapéutico a personas con lesiones, deformidades o a quienes simplemente no estaban en forma. Y con el tiempo y gracias a la revolución industrial, cientos de sectores comenzaron a trabajar en oficinas, puestos de operaciones que no requerían esfuerzo físico alguno, y que luego del trabajo estas personas tenían tiempo libre que querían invertir y comenzaron a invertirlo en salud. Estas máquinas con el tiempo pasaron de tener un uso terapéutico a ser más bien un símbolo de estatus que reflejaba un ritmo de vida relajado. Es más, muchas de estas máquinas fueron utilizadas en el Titanic. Sí, el Titanic tenía una sala de ejercitación, tenía un gimnasio. Pero también existieron figuras como la de Catherine Esther Betcher, que a mediados del siglo XIX, y a pesar de oponerse al sufragio femenino, ya que creía que las mujeres estaban subordinadas al hombre, introdujo la calistenia en la educación para mejorar la salud de mujeres, desafiando las ideas predominantes de la fragilidad femenina. De alguna manera, estos avances se vieron atravesados por guerras, específicamente la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El entrenamiento dejó de centrarse en la estética o en el ideal corporal y pasó a tener un enfoque completamente funcional. El entrenamiento del cuerpo comenzó a entenderse como una herramienta al servicio del conflicto, donde importaban la resistencia, la disciplina y la capacidad de respuesta. Y el movimiento dejó de verse asociado como algo estético. Hay otras cosas más importantes que resolver. Pero luego de la guerra, las sociedades comenzaron a reconstruirse, y esto llevó a que la gente comenzara a utilizar su tiempo libre para sí mismo nuevamente. Y el fitness no solamente volvió, sino que también comenzaba a consagrarse y a expandirse como fenómeno cultural, impulsado por figuras como Jack LaNanne, una de las leyendas del fitness más influyentes en la posguerra. Esto realizado con el objetivo de motivar a la población estadounidense para mejorar su salud a través del ejercicio diario. Pero el boom del gimnasio fue recién entre los años 70 y 80. Con la masificación de los gimnasios comenzaron a aparecer nuevos íconos de la cultura pop. Por un lado podemos hablar de Arnold Schwarzenegger, que entrenaban en el Gold Gym, y este se convierte en un nuevo símbolo global del culturismo y comienza a popularizar esta cultura a nivel mundial. Y en la década de los 80 esto continuó, en especial con personajes como Jane Fonda con sus videocassettes, que ofrecían la posibilidad de que el ejercicio no solamente fuera un aporte importante a la salud, sino que también formara parte de la cultura de la época. Pusieron el ejercicio al alcance de las personas que no vivían en zonas urbanas, y fue muy importante para el empoderamiento de las mujeres, donde se comenzó a tener un ícono, un referente femenino para poder esculpir el cuerpo de igual manera que lo hacían los hombres. Esto parece algo muy básico, pero no olvidemos que venimos de épocas en donde la gimnasia y los estiramientos era la única actividad que podían desarrollar las mujeres. Con el pasar de las épocas, los objetivos cambiaron. Los estereotipos también. A pesar de que el ejercicio se volvió más accesible, sobre todo se viralizó. Ya no solo se compartían en foros los resultados y las nuevas técnicas, sino que hoy el algoritmo nos lo enseña sin que se lo pidamos. Con esto se estandarizaron cuerpos hegemónicos que ya estaban estandarizados, o aparecieron las expectativas irreales con resultados rápidos y cuerpos editados que ya lo estaban. En conclusión, podemos hacer un recorrido de cómo nuestros ancestros tuvieron un inicio en donde ahorrar grasa y consumir la menor cantidad de energía era lo necesario porque debían mantenerse ágiles, fuertes y preparados para la caza. Y cuando podrían sentarse y tomarse el tiempo para razonar y pensar, comenzaron a virar una nueva búsqueda en la filosofía, tanto física como mental y también espiritual. Hoy en día transitamos por un sistema que nos transformó en un animal de costumbres. Nos levantamos, vamos a trabajar, a estudiar, tenemos aficiones y todo esto está ligado a nuestro entorno, a nuestra calidad de vida y sobre todo a nuestra clase social. Pero todo lo que aplica al movimiento del cuerpo no solo activa los músculos, sino que también tiene un gran impacto químico en el cerebro. Con el cambio de siglo y la aparición de las redes sociales, las costumbres, la belleza y el cuerpo han buscado la perfección. Han buscado no solamente estandarizar costumbres, sino que también la belleza y el cuerpo, buscando la perfección. Perfección que no existe.